¿Cómo se sienten? ¿Están estresados, deprimidos, amargados? Bíblicamente, ¿cómo tenemos que estar acá? ¿Qué dice el Salmo? Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Así que, hermanos, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes nuevamente. Gracias a los ancianos que me invitan a predicar en su iglesia. De paso, tienen una iglesia muy bonita. Lo que casi no me gusta, ¿saben qué? Que cuando vengo llegando, cuando subo esa cuesta que está allí, subo sacando la lengua. Pero ¿saben qué? Bueno, después de que subí esa cuesta, me sentí relajado, porque el ejercicio es bueno para la salud. Yo no sé cómo hacen los ancianos para subir esa cuesta, porque es una cuesta que cuesta. Así que, hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a iniciar. Recordemos de que lo que yo doy son clases de Biblia, así que en esta hora vamos a tener una clase sólida y profunda de Biblia. ¿Cuántos han traído su Biblia? ¿Para qué? Para estudiarla. Así que vengamos de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites escuchar tu palabra. Traemos hambre y sed de justicia. Queremos escuchar tu consejo. Bendice a tu siervo para que tu siervo pueda transmitir el mensaje de acuerdo a tu voluntad. Y bendice a tu pueblo y a todas las personas que van a escuchar este mensaje. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, ¿cuántos saben de que el otro sábado voy a estar en la iglesia 1? Así que el otro sábado voy a estar aquí muy cerca, predicando la verdad presente. Hermanos, quiero que hablemos. ¿Qué es predicar verdad presente? Muchos quizás hemos escuchado la frase verdad presente. Pero ¿qué es verdad presente? En esta clase que vamos a dar en esta hora de culto divino, vamos a explicar que una cosa es predicar verdad y otra cosa es predicar verdad presente. Muchos predican verdad, pero no son verdades presentes. En la Biblia encontramos muchas verdades, pero solamente hay una verdad presente. Digo esto porque muchas veces podemos estar confundidos que predicar verdad presente es simplemente subirse a un púlpito, abrir la Biblia y dar un texto bíblico. Aunque el texto es palabra de Dios y es verdad, pero es posible que no sea verdad presente. Así que en esta ocasión vamos a desmenuzar este tema para que pueda quedar claro que una cosa es predicar verdades y otra cosa es predicar verdad presente. Explico, para que los hermanos puedan comprender. Los adventistas del séptimo día compartimos muchas creencias y doctrinas con otras iglesias. Por ejemplo, la deidad o Trinidad la compartimos con muchas iglesias que no son adventistas. Son verdades generales que compartimos con otras iglesias. La encarnación es una creencia que compartimos con otras iglesias, aún con la Iglesia Católica. Creemos de que Cristo se encarnó. Creemos en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esa es una gran verdad que la compartimos con otras iglesias, aún con la Iglesia Católica. Dígame usted, ¿habrá alguna iglesia protestante que rechace que Cristo murió, fue sepultado y resucitó? No. Todos creemos
incluyendo la iglesia adventista. Creemos de que la Biblia es palabra de Dios. Lo creen evangélicos, católicos y adventistas. Creemos de que la Biblia es la palabra de Dios inspirada. Pero vamos a ver de que la iglesia adventista predica un mensaje que no lo predica ninguna iglesia evangélica. Y ese mensaje que la iglesia adventista predica es verdad presente. Digo esto y lo voy a enfatizar muchas veces. Muchos dentro de la iglesia están predicando verdades evangélicas, pero no están predicando verdad presente. En los púlpitos adventistas, hoy en sábado, se está predicando mucha verdad, pero en los púlpitos adventistas se ha ausentado los temas de verdad presente. O sea que estamos predicando temas evangélicos que los podemos escuchar en cualquier iglesia protestante, aún en iglesia católica. No sé cuántos comprenden lo que quiero decir. O sea, nos hemos vuelto como evangélicos. Queremos predicar lo mismo que ellos predican. Y no estoy diciendo que eso no sea verdad. Estoy explicando de que aunque eso es verdad, pero no es verdad presente. Y esto se pone más interesante. Ahora, ¿qué es verdad? Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra ¿qué? Es verdad. ¿Qué otra cosa es verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo nuestro Señor. Juan 14:6. Ahora, pero es interesante, hermanos, que todas las iglesias evangélicas para predicar usan ¿qué? La Biblia. Todos tienen la Biblia para predicar. Pero esto se pone más interesante. Saben de que para cada época de la historia, Dios ha tenido un mensaje para esa generación. Y ese mensaje para esa generación es verdad presente. Noten, aunque en la Biblia encontramos verdades absolutas, como Cristo es la verdad, su palabra es la verdad, pero Dios para cada generación ha tenido un mensaje específico y exclusivo para esa generación. Y ese mensaje se le llama ¿cómo? Verdad presente. Voy a dar algunos ejemplos bíblicos para que podamos comprender qué es predicar verdad presente. Noten cómo dice esta cita que está en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 98, párrafo 3. Dice así: en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Note qué interesante, repito. En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las viejas verdades son esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades cómo podemos entender la nueva. Noten de que Dios para cada etapa de la historia, para cada generación, ha tenido una verdad esencial para esa generación. Pero ella dice, las nuevas verdades solamente se pueden entender estudiando ¿qué? Las viejas verdades. Ahora, noten cómo dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 1:12. 2 de Pedro 1:12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas,
¿Para qué? Aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Interesante. Dios es un Dios de repetición. ¿Cómo aprende a hablar un loro? Repitiéndosele. Imagínense, un loro aprende cuando se le repite. No digamos nosotros. Parece que Pedro dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, para que estéis confirmados en la verdad presente. Saben, hermanos, que Dios es un Dios de repetición. ¿Cuántos evangelios tenemos? Evangelios sinópticos, 4. Y casi en los mismos evangelios se repite lo mismo. Es interesante, saben de que Cristo le dijo a Nicodemo, de cierto, de cierto, de cierto te digo. En el griego son 3 veces. Amén, esta palabra de cierto es amén, amén y amén. 3 veces. ¿Por qué no basta con que Dios le hubiese dicho a Nicodemo, de cierto te digo, sino que de cierto, de cierto? Dios repite. Interesante. Saben de que las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas, se repite lo mismo. Lo que se hace en cada bosquejo profético e historicista, se añade algo que el bosquejo anterior no lo dijo. Pero Dios repite y repite. Saben de que en Daniel capítulo 2, en Daniel capítulo 7 y en Daniel capítulo 8 y en Daniel capítulo 11 y 12 se repite lo mismo. Lo que se hace es añadir ciertos bosquejos que no dice el bosquejo anterior. Dios es un Dios de repetición. Dios repite. ¿Por qué? Porque Dios sabe de que nosotros somos ¿qué? Olvidadizos. Así que Dios nos repite constantemente. ¿Cómo inicia el 4º mandamiento? Acuérdate, porque somos tan inútiles, disculpen la palabra, hermano, somos tan, ¿cómo le podemos llamar? Que algunas veces por el ajetreo de la vida, por andar vendiendo tomates y cebollas, se nos olvida que tenemos que guardar el sábado como Dios dice que se debe de guardar. ¿Saben qué, hermanos? Se pone el sol el viernes y todavía están vendiendo papas y tomate. Otros en la maquila, otros trabajando, otros viendo novela. Por eso es que el mandamiento dice, acuérdate, porque somos olvidadizos. Interesante. Aquí dice Pedro, para que estés confirmados en la verdad presente. Vamos a ver algunos ejemplos de verdad presente. Dije en este estudio de que Dios para cada generación ha tenido un mensaje exclusivo para ese pueblo. Y eso es verdad presente. Pregunto, en los días de Noé, ¿cuál era la verdad presente? ¿Viene un qué? Diluvio. Pregunto, ¿podemos predicar eso hoy en día? ¿Que viene un diluvio? No. Porque hoy lo que viene, ¿qué? Fuego. Entonces no podemos predicarle a la gente, viene un diluvio, porque diluvio ya no va a haber. ¿Y cuál fue la señal? El arcoíris. Entonces la verdad presente en los días de Noé era, viene un diluvio. Arrepiéntanse. Entren al arca. Por ejemplo, noten como dice Génesis capítulo 6, versículo 13 al 14. Hablando de los días de Noé. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. Y aquí que yo la destruiré la tierra
hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca. Y ahí dice de qué cuál iba a ser el pegamento. Con brea, por dentro y por fuera. Y dice allí, 2 de Pedro 2:5. 2 de Pedro 2:5 dice, saben de que Noé, se entiende por este pasaje que voy a leer, 2 de Pedro 2:5, de que Noé, al mismo tiempo que construía el arca, también predicaba. Algunos dicen de que Noé no predicaba, sino que solamente se encargó de hacer el arca junto con sus hijos. Pero este versículo que voy a leer, 2 de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero. ¿Qué es pregoner? ¿Qué es pregonar? Predicar. Pregonero de justicia. Y aquí dice, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pregunto, ¿la verdad presente, la mayoría la rechazó en los días de Noé? ¿Cuántos fueron salvados? Solo 8. ¡Qué tremendo! Noten que Dios da un mensaje para esa generación. Eso es verdad presente. La mayoría la rechaza, pero pocos la aceptan. Eso es verdad presente. En los días de Noé, la verdad presente era, viene un diluvio, arrepiéntanse. Otro ejemplo. ¿Cuál es el mensaje en los días de Jonás? ¿Que se arrepintiera qué? Nínive. ¿Cómo era Nínive? Era una ciudad corrompida, idólatra en gran manera. De la palabra Nínive, Ninus, viene Nimrod. ¿Saben quién era Nimrod? El primer poderoso de la tierra. Esa palabra delante de Jehová significa que era un malvado. Era un anti-Jehová, un anti-Dios. Estaba en contra de Dios. Nimrod. La ciudad de Nínive en los días de Jonás estaba en completa rebelión. Y Dios mandó un mensaje por medio de Jonás. Ese mensaje era verdad presente en los días de Jonás. ¿Cuál es este mensaje? Jonás capítulo 3, versículo 13-5. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó a entrar por la ciudad, camino de un día, predicando y diciendo, de aquí a 40 días Nínive será ¿qué? Destruida. ¿Podemos predicar este tipo de mensajes hoy? No. Yo no puedo predicar a la gente de aquí a 40 días la ciudad de Cojutepeque será destruida, porque este mensaje era exclusivo ¿para qué? Para Nínive, para ese tiempo. ¿Estamos de acuerdo? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora, yo puedo usar esta historia de una forma homilética sin usar el lapso de tiempo. Yo puedo usar esa historia para aplicarla hoy en día y decir, viene un juicio sobre este mundo, pero no puedo decir de que va a durar 40 días, o de aquí 40 días. Pero puedo usar la historia como una tipología y una aplicación homilética para decir de que sobre este mundo muy pronto lloverá ¿qué? Fuego y azufre, si no se arrepiente. Y eso dice Apocalipsis. Pero noten que el mensaje de verdad presente en los días de Jonás era, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué pasó, hermanos? Y los hombres de Nínive creyeron en Dios y clamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y dice ahí Jonás 3:5 que los hombres de Nínive creyeron. ¿A qué creyeron? Al mensaje que predicaba Jonás
que era ¿qué? Verdad presente para esa generación. Hablemos de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? La voz que clama ¿qué? En el desierto. ¿Por qué a Juan el Bautista se le llamaba voz que clama en el desierto? Porque él iba a ser el que iba a preparar el camino ¿para qué? Para la primera venida de ¿qué? De Cristo. El precursor. Preguntó, ¿qué tipo de mensaje predicaba Juan? ¿Verdad que el mensaje que predicaba Juan es como lo que predican muchos de los predicadores hoy en día? Temas así de amor, de superación, de romanticismo, de cómo un joven puede enamorar a una mujer, etcétera, etcétera. ¿Verdad que ese tipo de mensaje predicaba Juan? ¿Qué tipo de mensaje predicaba Juan? Juan capítulo 1, versículo 6 al 8. Juan capítulo 1, versículo 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios. ¿Quién lo envió? Dios. El cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de qué? De la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Ahora, ¿qué tipo de mensaje predicaba? ¿Verdad, hermanos? ¿Cuántos han visto ustedes los predicadores de esas iglesias evangélicas? ¿Qué predican hoy? Prosperidad, milagro, pacte con Dios con $1,000. Dios le va a dar $100,000. Y la gente ignorante cree eso, que usted al dar las tarjetas de crédito y las escrituras de su casa va a tener más. Mire qué peligroso es el amor al dinero. La gente lo que le gusta es que se le prediquen temas de superación y prosperidad. Pero veamos qué tipo de mensaje predicaba Juan. Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando poemas de amor. Saben de que cuando me dicen, saben que hay hermanos que son simples, que dicen así, hermano, esos temas de profecía a la iglesia la ponen en miedo. Predique temas de amor. Cuando escucho eso, ¿sabe de qué me recuerdo? Quizás el hermano me está pidiendo que le cuente un poema de amor. Porque eso se me viene a la mente cuando me dicen que predique de amor. ¿Será que quiere que les recite un poema? Porque la gente ha confundido amor bíblico con el amor espiritual impío. ¿Qué creen de que predicar de amor es predicar solamente cosas lindas y bellas? Que a la gente le enternezcan y la hagan llorar. Tengamos cuidado. El mensaje bíblico, la predicación bíblica apela al intelecto, no a las emociones. El arrepentimiento tiene que ver con cambio de mente, metatonai o metanoia, así en griego, arrepentimiento, cambio de mente. Cuando alguien sube aquí al púlpito a hablar solo cosas de amor sentimentales, tenga cuidado, eso no es predicación bíblica, eso se llama sentimentalismo. Leamos, ¿qué tipo de mensaje predicaba Juan? En aquellos días vino Juan predicando fábula. En aquellos días vino Juan predicando de su vida personal. ¿Conocen ustedes predicadores que empiezan a hablar de su vida personal? ¿Qué nos importa la vida del hermano? Eso es privado, deje eso para su privacidad. El púlpito no es para venir a contar su vida privada. En aquellos días vino Juan predicando chiste. Predicando en el desierto de Judá, diciendo, arrepentido, porque el reino de Dios se ha acercado.
Noten que el mensaje de verdad presente en los días de Juan era que el arrepentimiento de pecado. ¿De qué se arrepiente uno? Del pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. En otras palabras, Juan está predicando que la justificación por la fe reflejada en la ley de Dios. Noten, predicando. O sea que Juan no era motivador. ¿Saben de que hoy a los predicadores se les llama motivador cristiano? ¿Quién va a llegar a predicar? El motivador cristiano. Ya se les cambió el nombre a los predicadores. Predicación de la palabra. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Pero casi Juan no era muy modesto en su tipo de mensaje. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 8. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 8. Al ver que muchos de los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Los maestros de la ley, los líderes religiosos de aquel tiempo, el Sanedrín. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: eres lo más lindo que Dios tiene en este mundo. Bien, hermanos, que cuando uno lee la Biblia con humildad, uno choca. Para los fariseos, el mensaje de Juan era repugnante, asqueroso y odioso, pero para Dios era aceptado en el cielo. Porque Juan no era enviado por hombres, sino que era enviado ¿por qué? Por Dios. O sea, no precisamente un mensaje tiene que gustarle a la iglesia. No lo vayamos a equivocar. No lo vayamos a confundir. No precisamente el mensaje tiene que agradarle al pueblo. Porque el objetivo de los predicadores tiene que ser agradar a Dios y predicar la palabra de Dios, independientemente si el pueblo le gusta o no le gusta. Porque aquí no estamos para agradar al pueblo, no estamos para agradar a la carne, aquí estamos para agradar ¿a qué? A Cristo. Generación de víbora. ¿Qué le estaba diciendo en pocas palabras Juan? Hijos del diablo. Y hoy, como les decimos, hermano, usted es un gran campeón, va para el cielo. ¿Cuántas mujeres tiene? 3. Lo felicito. Eres un campeón. Pero Juan les decía: raza de víbora, arrepiéntanse. Y dice: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y noten cómo dice: hacer pues frutos dignos de qué. ¿De qué se arrepiente uno? Del pecado. Noten que el método de predicación de los apóstoles y los profetas era bien diferente como se hace hoy. No nos acercamos en nada a la predicación bíblica. Es tremendo, hermano. Pero saben, hermanos, que siempre cuando la predicación se predica bíblicamente, siempre hay gente que la recibe, pero la mayoría que la rechaza. Miren cómo dice Lucas 7, 29 al 30. Lucas capítulo 7, versículo 29 al 30. Y todo el pueblo y los publicanos cuando oyeron ¿qué? La predicación de Juan, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo ¿de qué? De Juan. Ahora, noten los maestros de la ley, los rabinos, los eruditos de aquel tiempo. Saben de que la lección de esta semana venía hablando de qué pecado. ¿De qué pecado venía hablando la lección de esta semana? De un pecado silencioso que la mayoría lo tenemos, pero hay muchos que lo tienen más desarrollado que otros. Y es el pecado ¿de qué? Del orgullo. ¿Quiénes son los que rechazaron el mensaje de Juan? Los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados. ¿Por qué? Noten que la gente común, los publicanos y el pueblo aceptaron
y se bautizaron en el bautismo de Juan. Pero los eruditos de aquel tiempo, ¿por qué creen ustedes de que los eruditos de aquel tiempo, los rabinos, maestros de la ley, rechazaron el mensaje de Juan? ¿Por qué? Porque estaban llenos de ¿qué? De orgullo. ¿Cómo es posible que una persona vestida con pelo de camello, una persona que no fue a la escuela de los rabinos, cómo es posible que aparezca de repente predicando y quiera darnos a nosotros cátedra? Nosotros somos rabinos, nosotros somos eruditos, nosotros hemos pasado por la escuela y la universidad 7 años, somos teólogos. Orgullo. Pero Juan no venía mandado por ningún hombre, venía que de parte de Dios. Noten, siempre hay gente que acepta la verdad presente, pero la mayoría que la rechaza. Hablemos de Cristo. Veamos cuál era el mensaje de Cristo en su día. Marcos capítulo 1, versículo 14 a 15. ¿Cuántos creen de que nuestro Señor Jesucristo predicaba el Evangelio? Pero también predicaba la verdad presente para su tiempo, para esa generación. ¿Y qué era? Leamos. Marcos capítulo 1, versículo 14 a 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando fábulas y cuentos, el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo profético. ¿Cuál profecía se había cumplido? ¿O estaba poco por cumplirse? La profecía de las 70 semanas de Daniel 9. El tiempo se ha cumplido de las 70 semanas. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creed en el evangelio. Mateo 12:34. Noten como que si Jesús y Juan se hubiesen puesto de acuerdo en la manera de predicar. Mateo 12:34. Como les decía, ¿generación de qué? Como que se pusieron de acuerdo con Juan, va. ¿Cómo es eso? Yo no entiendo, hermano. La gente dice, hay que predicar como Cristo predicaba. ¿Y cómo predicaba? De amor. Pero ¿saben de qué predicar la verdad clara, diáfana y tajante es predicar de amor? ¿Cuántos creen de que Cristo predicaba doctrina? El sermón profético, el sermón del monte, es un sermón de enseñanza y doctrina de la ley y los profetas. ¿Cuántos creen de que Cristo predicaba profecía? Mateo 24. ¿Cuántos creen de que Cristo denunciaba la apostasía y el pecado de los fariseos? Un capítulo, Mateo 23, denunció la hipocresía de los fariseos. Entonces, ¿qué es predicar de amor? ¿Es predicar qué? La doctrina, la verdad y profecía. Pregunto, ¿cuántos creen de que aquí en este momento estoy predicando de amor? ¿Creen ustedes de que estoy predicando de amor? Sí, porque estoy predicando ¿qué? La palabra de Dios. Generación de víbora. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. ¿Cuántos creen de que toda la gente en los tiempos de Cristo aceptaron el mensaje de Cristo? ¿Verdad que lo aceptaron? ¿Quiénes seguían a Cristo? Rameras y publicanos. ¿Quiénes rechazaron el mensaje de Cristo? También fueron ¿qué? Los fariseos, maestros de la ley. Juan 9:29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Pero respecto a ese, ¿quién es ese? Esa palabra despectivo, ese. Pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Mire qué terrible.
Los fariseos no aceptaban a Cristo como el Mesías. Los fariseos odiaban a Cristo. Inclusive dice Juan 1, versículo 11 al 12. A los suyos vino y los suyos no, ¿qué? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Note que siempre hay gente que acepta el mensaje, pero muchos también que lo rechazan. Saben de que los fariseos odiaban a Cristo por el tipo de mensaje que predicaba. En Juan capítulo 8 encontramos un tremendo altercado que tuvo Cristo con los fariseos. En Juan capítulo 8 llegó un punto donde la conversación o el debate se puso caliente. Llegó un punto donde los fariseos le dicen a Cristo: nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Qué estaban insinuando? Que Cristo era ¿qué? Hijo de fornicación. Porque los fariseos no aceptaban de que María había sido engendrada por el poder del Espíritu Santo. Los fariseos creían de que María se había metido con otro a fornicar, y de eso nació Cristo. Nosotros no somos hijos de fornicación. Nuestro Padre es Dios y nuestro Padre es Abraham. Pero ahora Cristo les dice a los fariseos: su Padre no es Dios ni tampoco Abraham. Su Padre es ¿qué? El diablo. Terrible, hermanos. Ahora hablemos de la última etapa de la historia. ¿Cuánto creen que si seguimos la hilación de este tema, será que Dios en la última etapa de la historia también tendrá un remanente que predique un mensaje para esta última generación? ¿O creen ustedes de que ese modus operandi de Dios de impartir la verdad presente caducó en los días de Cristo, o sigue hasta el tiempo del fin? Sigue. Pregunto, ¿dónde encontramos un pueblo que predica el último mensaje antes de que Cristo venga a la tierra? En Apocalipsis 14:12. ¿Cómo se le llama a este remanente? Los santos que guardan ¿qué? Los mandamientos. Pregunto, ¿este pueblo remanente predica un mensaje idéntico a lo que predican las iglesias que son Babilonia, o es que este pueblo predica un mensaje distintivo y peculiar? ¿Cuánto creen? ¿Dónde esperamos encontrar ese mensaje que tiene que ver con verdad presente? ¿Los mensajes de qué? De los 3 ángeles. Apocalipsis 14, versículo 6 hasta el 12. ¿Cuántos creen de que ese mensaje lo conocen las iglesias evangélicas? ¿Conocen el mensaje de los 3 ángeles, los testigos de Jehová? ¿Saben explicarlo? ¿Será que si usted le pregunta a un pentecostal, explícame qué son los mensajes de los 3 ángeles? Eso lo tienen en la Biblia ellos, pero no saben qué es eso, no lo saben explicar, no saben qué es. Esta luz preciosa Dios la ha dado únicamente a la iglesia adventista del séptimo día para que la predique a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y son los mensajes de los 3 ángeles que contienen la verdad presente para esta última generación. En otras palabras, para que podamos comprender, Dios no ha llamado a la iglesia adventista para predicar temas idénticos a los católicos o pentecostales. La iglesia adventista ha sido llamada para predicar únicamente los mensajes de los 3 ángeles. Ahora, quiero que se concentren y quiero que respondan al punto. Supongamos de que hacemos un plan misionero de congregar a todo el distrito, a toda la paracentral en el estadio Maico González. Vamos a concentrarlos porque vamos a tener una gran conferencia de toda la asociación paracentral. Y vamos a invitar a un predicador que venga de Dubái.
Y resulta que en esta predicación se va a predicar solamente, en esta conferencia, se va a predicar solo temas de Zaqueo y de la samaritana. ¿Cómo se le llama eso cuando usted tira un balazo a algo y no le pega? Erró al blanco. Gastar cartucho. No tiene sentido que usted gaste cartuchos sin pegar al blanco. No podemos hacer ese gran esfuerzo físico y económico solamente para concentrar a una gran multitud de personas en un estadio para que escuche temas que los puede escuchar en la radio o en cualquier iglesia evangélica. No tiene sentido, hermanos, comprendan por el amor de Dios. Ahora usted me va a decir, este hermano Rafael lo noto como algo loco, algo fanático. Bueno, le voy a la cita donde dice eso. ¿Sabe por qué digo yo eso? Yo he tenido mucha experiencia de estar en la iglesia adventista. Y es mi forma de predicar así. Yo no puedo predicar como otro predica. Es el don que Dios me ha dado de predicar de esa manera. Y resulta que hace unos años me llamó una hermana por teléfono. Yo ese teléfono no lo tenía registrado y me cayó la llamada. Y me di la tarea de contestar. Y la hermana me dice, hermano Rafael Díaz, yo lo llamo porque quiero dar un testimonio. Yo quiero dar un testimonio. Fíjese, me dice que yo antes a usted lo tenía como loco. Yo escuchaba sus predicaciones y me caían mal porque yo pensé que usted estaba loco. Pero después de mucho tiempo me puse a escuchar detenidamente lo que usted decía y me di cuenta que todo lo que usted dice es verdad porque lo fui a leer en la Biblia. Hoy ya no lo tengo como loco, me dice la hermana. Y Dios usó sus temas, me dice la hermana, para que hoy mi esposo y mis hijos sean adventistas del séptimo día en una iglesia adventista en Roma. Porque la hermana me tenía como loco. Yo no me enojo porque me digan que soy loco. ¿Saben qué es lo que dice Pablo? Por la locura de la predicación del evangelio, Dios ha querido salvarnos. Porque al evangelio le llamaban locura en los tiempos de Pablo. Por esa locura, Dios ha querido salvarnos a través de la predicación del evangelio. Les voy a dar la cita donde dice que nosotros como iglesia adventista hemos sido llamados para predicar la verdad presente. ¿Dónde dice eso? Consejos para la iglesia, página 104, párrafo 1. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo. ¿Cuál tiempo? En este. Como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra. ¿Qué somos? ¿Qué es ser luz? Debemos de hacer la diferencia. ¿Será que la iglesia adventista acá de Santo Tomás de Cutepeque, número 6, es luz en esta comunidad? ¿O es tiniebla? Somos tiniebla. Para que se destaque como luz en la tierra. ¿Pero a través de qué? Por la poderosa hacha de la verdad. ¿Cuál es la hacha de la verdad? Los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. La ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en la sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. ¡Wow! Como los santos oráculos confiados al antiguo Israel, son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. ¿Para qué Dios ha llamado a la iglesia adventista? Para predicar los mensajes de que primero
segundo y tercer ángel. ¿Por qué razón es necesario que se prediquen los mensajes de los tres ángeles? ¿Saben qué son los mensajes de los tres ángeles? Yo tengo un seminario de una semana sobre los mensajes de los tres ángeles. Saben, hermanos, que en los mensajes de los tres ángeles está toda la doctrina que la iglesia adventista predica y que la distingue de las demás iglesias. Saben, hermanos, que en los mensajes de los tres ángeles está todas las creencias y doctrinas que la iglesia adventista predica y que la distingue de Babilonia. Por ejemplo, en los mensajes de los tres ángeles están los mandamientos de Dios. Eso no lo predica Babilonia. Tenemos también la reforma pro salud. Eso no lo predica Babilonia. Tenemos la observancia del sábado, adorar al Creador. Tenemos la creencia del estado de los muertos, porque dice la hora de su juicio ha llegado. O sea que mientras Dios hace un juicio en el cielo, ¿cómo están los muertos? En el sepulcro. Porque es necesario que los muertos, dice que los hombres mueran una sola vez. ¿Y qué? El juicio. O sea que en los mensajes de los tres ángeles encontramos la segunda venida, encontramos la reforma pro salud, el sábado, la ley, el juicio, el estado de los muertos. Inclusive los mensajes de los tres ángeles no solamente exaltan la justificación por la fe, sino que también desenmascaran a Babilonia. Babilonia ha caído. Desenmascaran a la bestia, su marca y su imagen. Pregunto, ¿eso lo predican las demás iglesias? No. Saben de que hay hermanos que tienen años de estar en la iglesia adventista y no saben explicar qué es la marca y la bestia. Ahora, Elena de White dijo claramente qué significa predicar verdad presente. Y es predicar las verdades que están en el lugar santísimo del santuario. Explico. Saben de que el santuario nos revela el plan de salvación en figuras y tipo. Cada aspecto del santuario refleja algún aspecto de la obra y el ministerio de Cristo, tanto terrenal como celestial. Saben de que se puede demostrar bíblicamente que las iglesias protestantes y católicas aceptan las verdades hasta el lugar santo del santuario. ¿Qué significa el lugar santo del santuario? Explico a grandes rasgos. Babilonia, que son las iglesias protestantes, junto con el catolicismo romano, aceptan las verdades que están en el campamento de los santos, en el atrio y el lugar santo. Hasta el lugar santo llega Babilonia. Explico. El campamento de los santos representa de que Cristo se encarnó para habitar con nosotros. El campamento representa la encarnación de Cristo. Cristo vivió una vida santa en medio de los pecadores. El Verbo se hizo carne para tabernacular con nosotros. El atrio representa muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Noten que Babilonia cree en la verdad del campamento y en la verdad que está en el atrio. Babilonia cree que Cristo se encarnó. Babilonia cree de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, que está tipificado por el lavacro o el bautismo. Pregunto, ¿por qué Cristo se bautizó? Muchos dicen para darnos un ejemplo. Eso no es correcta esa respuesta. Cristo, cuando se bautizó, estaba conectando su bautismo con el atrio del santuario. ¿Qué había en el atrio? Dos muebles, el altar del sacrificio y el lavacro o fuente de bronce. ¿Qué simbolizaba el altar del sacrificio y la fuente de bronce? Representaba que Cristo moriría
como cordero, iba a ser sepultado e iba a resucitar al tercer día. Porque el bautismo que representa muerte, sepultura y resurrección. O sea, cuando Cristo fue bautizado, estaba dando una profecía concerniente al santuario, especialmente el atrio. Estaba enseñando, noten que hasta el bautismo de Cristo era una profecía que los fariseos tenían que haber entendido, pero como estaban ciegos no entendieron que Cristo al bautizar estaba diciendo que Él como Mesías iba a ser muerto como cordero, iba a ser sepultado e iba a resucitar al tercer día. Pregunto, ¿eso lo creen las iglesias católicas y protestantes? ¿Creen que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día? Sí. Le llaman domingo de resurrección porque ellos, para el catolicismo romano, es más importante ese día, porque según ellos, Cristo resucitó y ahora la santidad del sábado se le pasó al domingo. Interesante. ¿Qué representa el atrio? El atrio representa Cristo en nuestro sacrificio. El campamento, Cristo es nuestro ejemplo a seguir. El atrio, Cristo es nuestro sacrificio, nuestro cordero. El lugar santo que representa que Cristo es nuestro mediador como sacerdote. ¿Qué encontramos en el lugar santo del santuario? 3 utensilios o 3 muebles. Encontramos la mesa de los panes al norte, el candelabro de oro al sur del lugar santo, y enfrente del velo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo estaba el altar del incienso. ¿Qué representa la mesa de los panes? Representa a Cristo como la palabra, pero también representa la palabra de Dios escrita, el pan. No solo el pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero Cristo dijo en San Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida. La mesa representa el pan, la palabra. Pregunto, ¿las iglesias protestantes creen de que la Biblia es palabra de Dios? Sí. O sea, creen en esa verdad que está en el lugar santo. ¿Qué representa el candelabro? El candelabro representa el aceite, representa al Espíritu Santo. El candelabro representa a la iglesia, pero cuando el Espíritu se une con el candelabro, da luz. ¿Qué es la luz? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué es ser luz? La testificación. La iglesia ha sido puesta en esta tierra para predicar el evangelio y ser luz. Pregunto, ¿las iglesias evangélicas creen de que hay que predicar el evangelio? Y eso está simbolizado en el candelabro de oro, la testificación. El altar del incienso, ¿qué representa? Representa la oración. Sube como el incienso al cielo, la oración. Pregunto, ¿las iglesias evangélicas creen de que hay que orar? Sí. Pero ¿qué es lo que no creen? No creen en las verdades que están ¿a dónde? En el lugar santísimo del santuario. ¿Quiénes son los únicos que pasaron en 1844 con Cristo y lo siguieron al lugar santísimo por la fe? ¿Quiénes fueron? Los adventistas del séptimo día. O sea que nuestro mensaje, escuchen adventistas, nuestro mensaje proviene de ¿dónde? Del lugar santísimo del santuario. ¿Sabe qué es lo que dice el Espíritu de Profecía? En el libro Primeros Escritos, en la visión o en el tema, el final de los 2300 tardes y mañanas, dice así, de que en el otoño de 1844, Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y dice que el único remanente que siguió por la fe a Cristo hasta el lugar santísimo fue el remanente que quedó reexaminando las profecías de Daniel Apocalipsis. Y dice ella, en este libro primero escrito, de que dice que muchos cristianos se quedaron adorando a Dios donde no estaba. Y solamente Cristo pasó, solamente el remanente junto con Cristo pasó al lugar santísimo del santuario. Y las demás iglesias se quedaron hasta el lugar santo. Y Cristo, dice la cita así, al dejar Cristo el lugar santo,
está hablando simbólicamente, no está hablando que el diablo está ahí en el cielo, sino que está hablando ahí en la visión lo que pasó en la tierra en 1844. Dice que las iglesias evangélicas, al rechazar el mensaje del primer ángel, dice que no tuvieron conocimiento al camino que llevaba al lugar santísimo del santuario, y al no tener conocimiento a ese lugar, dice que se quedaron adorando a Dios donde no está, en el lugar santo, y dice que el diablo ocupó ese lugar que Cristo había abandonado, y dice que es el diablo que bendice a las iglesias protestantes. Todos esos milagros que existen hoy en las iglesias evangélicas, en las iglesias carismáticas, que hablan en lenguas, que hacen grandes maratones, que hacen en estadios, caravana, es obra del diablo, dice el Espíritu por ese día. Porque estas iglesias están adorando a Dios donde no está. Cristo ya no está en el lugar santo, no, que está donde, en el lugar santísimo del santuario. ¿Qué representa el lugar santísimo? Que Cristo es nuestro ¿qué? Juez. Y está haciendo una obra de juicio. Ahora, ¿saben, hermano? ¿Qué pasa cuando nosotros, en lugar de predicar las verdades presentes del lugar santísimo, el santuario, nos regresamos para atrás y empezamos a predicar como evangélicos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabe qué es lo que estamos haciendo? Estamos adorando como Babilonia. Mira, esto es tremendo. Hermano, ¿están escuchando lo que estoy diciendo? Ahora, ¿quieren que me metan agua caliente? ¿Me dejan que me metan agua caliente? Saben que nosotros no tenemos nada que envidiarle a ninguna iglesia. La música, ¿le podemos envidiar a una iglesia? Tenemos buena música. Pero cuando decimos nosotros, hermano, ya me aburrió el himnario, esa música muy anticuada, oigamos música de Lily Gutman, o de Marcela Gandara, o de Jesús Aran Romero. Tengamos un servicio de canto con ese tipo de música. ¿Estamos adorando qué? En el trono de Satanás. Hermana, tengo un servicio de canto. Dígame cuál canto. Voy a cantar una música pop rock de Lily Gutman. Está adorando como Babilonia. Mire, somos tan simples que las iglesias evangélicas no quieren nada de nosotros. Dicen que somos aburridos, pero nosotros bien le copiamos a ellos. Copiamos su estilo de predicación, copiamos su música, copiamos hasta su forma de adorar. ¿Sabe que hay iglesias que hoy aplauden y bailan y mueven el tecomate? Ya danzan en iglesias adventistas, copiando lo de Babilonia. Cuando nosotros nos regresamos para el lugar santo y empezamos a imitar lo que hace Babilonia, peligroso. Dice el Espíritu de Profecía que el diablo soplaba una influencia impía sobre esta gente. Pero la iglesia adventista tiene un mensaje especial y distintivo. Primero escrito, página 63, párrafo 2. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. ¿Cómo dicen amén? Muchas verdades contiene la palabra de Dios. Pero, ahora noten, pero es la verdad presente la que el rebaño necesita. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? La verdad presente. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen. ¿Qué son los mensajeros? Los predicadores. Acá Elena de Guay, cuando dice mensajeros, está hablando de predicadores, maestros, ministros y pastores y ancianos de iglesia. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Note que al diablo le gusta que prediquemos temas que no tienen nada que ver con verdad presente, porque el diablo quiere mantener a la iglesia que dormida. He visto el peligro que existe y que los mensajeros, dice, se desvíen a predicar temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. Satanás ganará ventaja. Ahora, ¿qué es verdad presente?
Ella explica en el siguiente párrafo: pero los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar al movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual, y establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben de pasearse los predicadores o mensajeros. Hermanos, Dios nos ha llamado para predicar un mensaje distintivo, y es la verdad presente. Testimonios para los ministros, página 112, párrafo 2. Se necesita un estudio más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. ¿Qué debe de predicarse más? Los libros de ¿qué? De Daniel y Apocalipsis. Obreros Evangélicos, página 154, párrafo 2. Habla de la importancia de predicar Mateo 24. El capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a la que debe ser atraída la atención de todo. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a quienes instruyen. Excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de la alma. Noten cómo dice, excluyen de sus discursos. Lastimosamente, hermanos, nos hemos acomodado. La verdad presente se ha ausentado de los púlpitos adventistas. Mis hermanos, el objetivo de este tema es para que podamos reflexionar que usted y yo hemos sido llamados con un propósito, y es de predicar los mensajes de los tres ángeles. Ese es este mensaje que prepara el mundo para la pronta venida de Cristo. Es en este mensaje que encontramos el Evangelio eterno. Es por este mensaje que la iglesia adventista existe. Sin este mensaje nos llamaríamos de otro modo pentecostales o mormones. Pero el sentido de nuestra existencia es este mensaje precioso, los mensajes de los tres ángeles. Dios tenga misericordia en nosotros, hermanos, y que nos podamos preparar y podamos sentir ese deseo de poder proclamar la verdad presente antes de que se termine este tiempo. Dios me los bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén. Mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios porque Dios nos habló a través de su palabra. ¿Cuántos han aprendido? ¿Comprendieron qué es predicar verdad presente? No es lo mismo que predicar verdades. Muchos es posible que predican verdades, pero no están predicando verdad presente. Así que pidémosle a Dios para que podamos cumplir nuestra misión de predicar nuestro mensaje para esta última etapa de la historia. Vengamos de rodillas para pedirle a Dios. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias porque nos hablaste. Nos dimos cuenta qué significa predicar verdad presente. Y es predicar el último mensaje de amonestación al mundo, que son los mensajes de los tres ángeles, que provienen del lugar santísimo del santuario. Gracias por estas preciosas gemas de la verdad presente. Gracias por este mensaje que tú has dado a tu pueblo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y feliz sábado.